Bien, entonces, para el caso número uno, es un caso bastante interesante porque no salió mucho en los medios, ¿verdad? Y pues resulta que es una evidencia bastante interesante porque tiene un trasfondo estamos hablando de el pasado, literalmente, hablamos de miles de años quizás, o cientos de años, y es que se han dicho, ¿verdad? Se ha hablado mucho que las cuevas tienen a ciertos habitantes, por así decirlo, ¿verdad? Hay muchas historias bastante interesantes y bastante curiosas con respecto a ello, como por ejemplo los niños de color verde. Eh, Se ha hablado en el pasado de que en una ocasión un granjero logra encontrar a unos niños cuya piel era de color verde. Resulta que pues este hombre los lleva a su hogar y los niños no hablaban el idioma, ¿verdad? Hablaban un idioma muy extraño y resulta que no comían carne, no comían casi nada, ¿verdad? Que se les daba hasta que empezaron a probar con vegetales y efectivamente lograron comer frijoles, ¿verdad? Eh, Conforme pasó el tiempo, eran dos niños, una niña y un niño, ¿verdad? El niño fallece y se dice que la niña pues crece y al pasar tiempo pues en la superficie y logra aprender el idioma, pues ella narra de que ella viene de una tierra pues abajo de la tierra, ¿verdad? Donde no hay mucha luz y que ella se perdió con su hermano y apareció aquí, ¿verdad? En la superficie. Pero al ser una niña, pues obviamente no tiene un gran conocimiento de su entorno, ¿verdad? Entonces se dice que ella tomó el color de piel humana, ¿verdad? Y se casó con un terrateniente de ese tiempo y ahí se quedó la historia. Otras historias narran que muchos mineros, ¿verdad? Ustedes saben que hay muchos trabajadores que trabajan en esto, en las minas, ¿verdad? Para extraer diferentes materiales. Dice que han encontrado o han visto personas o seres humanoides de diferentes formas, ¿verdad? Algunos que tienen escamas, algunos que son de color verde, otros que son bastante terroríficos, que parecen gárgolas. En fin, han habido muchas historias y testimonios acerca de esto. Pues resulta que nuestro protagonista de esta historia es el señor Jeffries. Y este hombre es un fotógrafo. Pero es un fotógrafo enfocado en tomar fotografías del medio ambiente, ¿verdad? Fotografías que en muchas ocasiones él vende a National Geographic. Eh, Estas fotografías especialmente son un poquito complejas de tomar porque entre más espectacular sea la fotografía, pues evidentemente será mejor la remuneración. Pues resulta que este hombre fue a Virginia. Y en Virginia hay muchas cuevas, ¿verdad? Cuevas en las que si tú tomas una fotografía, pues es muy probable que sea una excelente fotografía. Entonces, pues nuestro amigo decide ir a una de estas cuevas en Virginia y ya saben pues que así que fotógrafos pues tienen su magia, ¿verdad? Ellos tienen conocimientos de fotografía, así que llevó su equipo de fotografía, ¿verdad? Luces, su trípode y su cámara. Y al adentrarse a esta cueva y al colocar ya su cámara, pues la puso en modo que pues un temporizador para tomar las fotografías, lograr enfocar de manera correcta y listo, ¿verdad? Así tomar la fotografía. Pues resulta que mientras él estaba ya colocando todos sus básicamente trípode y ya modificando la cámara, él empieza a sentir una especie de ansiedad y se sentía un poquito agitado, como un presentimiento, ¿verdad? Entonces él de repente a lo lejos, ¿verdad? Recordemos que es una cueva, se escucha el eco. Él empieza a escuchar pisadas, pero no pisadas de una persona o de un solo ser, sino de varios. Entonces esto ya lo puso en alerta, empezó a ver para todas partes, ¿verdad? De dónde podría provenir y tomó la cámara y enfocó.
en la dirección donde realmente se podía ver, digamos, más a lo lejos la cueva, básicamente. Pues resulta que en el fondo ve tres siluetas que al acercarse él puede ver que no eran humanas. Evidentemente esto a él lo aterroriza y se va. Él se va y, y deja todo su equipo, ¿verdad? Su instinto le dijo que tenía que irse para salvar su vida. Evidentemente fue a notificar a las autoridades, ¿verdad? Y se dice que él regresa con un equipo, ¿verdad? Para recuperar o a ver si podía recuperar todos ahí sí que sus elementos de trabajo, pero resulta que todo estaba ahí, no se había movido nada y todo lo dejó como cuando él huyó, básicamente. Entonces, pues toma todos los elementos, se revisa un poco la cueva, pero al final no logran encontrar nada. Entonces él decide irse y revisar la cámara porque él había dejado un temporizador, ¿verdad? Ya estaba listo para tomar las fotografías. Pues resulta que sí, la cámara logró tomar una fotografía. Y esa fotografía es bastante interesante porque no salió en los medios, o como que los medios quisieron callar ese asunto, ¿verdad? Muchas veces ha pasado, muchas veces ha pasado. Entonces, al ver la fotografía, él logra ver que no estaba loco y que lo que ahí se tomó fue bastante tétrico. Estas son las evidencias. Por eso. Lo había desactivado, pero se volvió a activar. Bien, vamos a ver más de cerca esta evidencia. ¿Serán animales? Pues según el testimonio, ¿verdad? De este fotógrafo, dice que se erguían como seres humanos, o sea, en dos... Ay, perdón, este no era. Qué extraño. Déjeme checar algo. Aquí está. Veamos. Aquí está. Bien. Pues según lo que él dice, ¿verdad? Como nosotros realmente pues lo vemos desde esta perspectiva, ¿verdad? Ahí sí que intenté hacer algunos contrastes para ver si se podía ver algo más, pero lamentablemente no se puede ver nada más. Pero según lo que él cuenta, eran seres que andaban en dos patas, ¿verdad? Son muy pocos los animales que puedan andar en dos patas y no viven en cuevas. De hecho, hablando de ecosistema, son muy pocos los animales que viven en cuevas. De hecho, lo que vive en cuevas generalmente son murciélagos, insectos y algunos reptiles, ¿verdad? Pero generalmente mamíferos es muy poco probable, ¿verdad? Es muy poco probable porque estamos hablando de cuevas enormes, ¿verdad? Las cuevas de Virginia pues son bastante amplias, ¿verdad? Son muy famosas, de hecho. Entonces, según lo que nos narra este fotógrafo, dice que se acercaron y cuando él vio que se erguieron, ¿verdad? Él fue que se asustó y salió corriendo, ¿verdad? Esta fotografía no se le dio mucha cobertura, ¿verdad? Por lo mismo,
Mucha gente dice, no, pueden ser animales, pero claro, cuando tú tienes que ponerte a pensar en el ecosistema, qué animales pueden habitar en Virginia, ¿verdad? En las cuevas de Virginia, entonces ya empiezas a ver que, hombre, que la posibilidad es muy baja, ¿verdad? Sobre todo si son cuevas a las que hay turismo, ¿verdad? Hay muchas cuevas que tienen turismo, como ustedes bien saben, y pues mucho menos, ¿verdad? Sí, eso cambia la narrativa, efectivamente. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de casos, ¿verdad? Hay que analizar todo, básicamente, entorno, ecosistema, lugar, ¿verdad? Si el lugar tuvo alguna historia, son cositas que, digamos, tienes que tomar en cuenta a la hora pues, de ver estas historias, ¿verdad? De hecho, en la antigüedad, ¿verdad? Han habido muchas historias de reptiles humanoides y que los han plasmado en diferentes jeroglíficos, ¿verdad? Esto se ha encontrado especialmente en los jeroglíficos de los Anunnaki, ¿verdad? Seres con cuerpo humano y cabeza de serpiente. También podemos encontrar aquí en Tikal, ¿verdad? O en las ruinas mayas. También se denotan muchos seres de dos, así que cuerpo de humano, pero cabeza de serpientes. Entonces, es bastante interesante ese hecho porque básicamente te quiere decir que en las cuevas, ¿verdad? Puede que hayan muchas cosas de las cuales nosotros pues no tenemos idea. Recordemos también que en el mar realmente no tenemos mayor conocimiento. Hace poco se tomó una fotografía de un calamar gigante, ¿verdad? Que básicamente, ¿cómo les podría decir yo? Tal vez me diría unos 10 metros quizás, según el estudio que le hicieron a la fotografía. Y estamos hablando que son 10 metros, ¿verdad? Y entonces ahí sí que la biología marina tuvo que hacer un borrador ahí y corregir de que los calamares gigantes sí que existen, ¿verdad? Solo que no los habían descubierto. Entonces, asimismo, es muy probable que hayan criaturas que nosotros no tengamos ni idea, ¿verdad? Entonces ahí como pueden ver la fotografía es bastante sugerente, ¿verdad? Estamos hablando de tres seres que están viendo como curiosos quizás. Y hombre, no sé, no sé. Pero, ¿qué piensan ustedes, cazadores? ¿Qué creen que pueda ser? ¿Será que sean criaturas extrañas? ¿Será que sean algunos animales? ¿O serán seres que nosotros pues quizás hayamos escuchado de ellos, pero claro, no hemos visto? Ustedes son jueces.